jóvenes, ¿cómo están? Por este lado, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bien, gracias a Dios. Muy bien. Bien, entonces, como habíamos indicado, en la clase serie de potencia en variable compleja. Realmente en la clase pasada lo que hicimos fue dar un repaso de la serie de potencia en variable real de cálculo 2 y cálculo 1. Recordamos cómo buscar el intervalo de convergencia, que era el centro, para qué servía y eso. Y de ahí pasamos a variable compleja, indicando el círculo de convergencia. Punto. No recuerdo si marcamos algunos ejercicios. ¿Llegamos a asignar algunos ejercicios? Jóvenes. Jóvenes. Sí, asignamos algunos ejercicios de serie y lo enumeramos. Le dije que cuáles hicieron. Indicamos la serie geométrica y eso. Bien, entonces seguimos hacia adelante. Cualquier pregunta que tengan, también se lo decimos que la comuniquen a través del grupo. Pueden comunicar la pregunta del lugar y que deben ir trabajando, ¿verdad? Deben ir trabajando porque vamos lento, pero vamos avanzando poco a poco. No debe dejar acumular el contenido. Estamos utilizando el libro de Denis Seale, de variable compleja, en la parte que estamos trabajando. Esta es la asignatura de métodos matemáticos. Y ese libro que tienen proyectado ahora es el que usamos como repaso porque ahí empezaré otra vez a recordar, pero no recordar todo de nuevo, sino dos elementos principales que vamos a utilizar. Entonces, mi nombre es Juan Toribio Milanés, obviamente. No para ustedes lo saben, pero como estos videos que no son aptos mucho para difusión, lo estamos utilizando para difundirlo a quien le interese también esta parte introductoria. Entonces, ¿qué debemos recordar de aquí? Bueno, esta serie, que eran series de potencia, recordamos incluso de cómo formar una serie en caso real, que era el intervalo, que significaba el centro, que la función se iba pareciendo más a esa función. Y aquí hay una serie muy importante que es la serie geométrica. Aquí está una variación de ella como ejemplo, porque la serie geométrica tenía aquí 1 entre 1 menos la razón. Pero si aquí tiene más en vez de menos, entonces los signos se van a ir alternando, ¿verdad? Se van a ir alternando los signos. Esa serie es importante recordarla, que es esta que está aquí, porque nosotros vamos a necesitarla, esta serie. Vamos a necesitarla para lo que vamos a hacer hoy. Por ejemplo, esa serie, que es la serie geométrica, nosotros dijimos que la sumatoria desde n igual 0 hacia el infinito de u la sumatoria desde n igual 0 hacia el infinito de u a la n, que era la serie geométrica, que eso era igual simplemente a 1 sobre 1 menos u, siempre que u se mantuviera entre menos 1 y 1, que era el radio de convergencia y esa era la centrada en 0. También se ilustró con la derivada de eso. Mire, si ese u es, por ejemplo, menos x, si el u es menos x, entonces se tienen variaciones, porque en una serie usted puede tener variaciones para tener otra, valga la redundancia. Es decir,
si usted a U le llama menos X, entonces tendría que la sumatoria desde n igual 0 al infinito de menos X elevado a la n es lo mismo que decir sumatoria de menos 1 a la n por X a la n. Y eso es lo mismo que decir el desarrollo que está ahí arriba, que ya usted lo vio aquí, míralo aquí. Entonces, esa serie geométrica es importante, estas son las series básicas. Ya dejamos que usted convirtiera algunas de las series y eso lo recuerdo. Bueno, vámonos entonces al texto donde nosotros quedamos para seguir trabajando en la parte del texto donde quedamos, valga la redundancia. Decíamos que esa serie geométrica que está ahí, bueno, vámonos al texto. Parece que el texto se me movió, pero no importa, ubicamos las páginas. Entonces nos vamos al texto. En el texto, nosotros estamos en el capítulo 6, serie de potencia. Ya trabajamos la primera parte. Ya trabajamos la primera parte y vamos ahora a trabajar teorema de Taylor. Para ver cómo obtenemos los coeficientes de Taylor en la serie compleja. Esto es página 231. Vamos a darle página 280 para llegar allá. Un poquito más rápido. Yo lo había ubicado, pero se me movió. Bueno, un poco de repaso para observar. Ya todo esto lo habíamos dicho. Vamos a ir un poquito despacio. Y aquí es que nos vamos a ubicar. O sea, aquí atrás ya esto se dio. Se dio la integral, que se podía integrar término a término, y se podía derivar término a término. El video lo están editando un chin para pasárselo a ustedes. Ustedes saben que estos videos no son con la calidad deseable, pero no importa, se están publicando para que ustedes lo tengan. Y ahí ustedes tienen la clase y además pueden intervenir en cualquier momento. Se habló de la derivada y hoy vamos a iniciar con este teorema. Se expresó la serie en variable compleja también. Y repito que hoy vamos a empezar con este teorema. Es el teorema de Taylor. Miren, es el teorema de Taylor donde enuncia, vamos a decir, la equivalencia entre prácticamente lo que es variable real y variable compleja. Que si usted tiene una función, dice CAF, una función analítica en un dominio D, todos saben lo que es un dominio, la expresión al lado, y sea Z sub 0 un punto en el interior del dominio, entonces F tiene una representación en serie de eso, pero recuerden que decíamos que es analítica también si ella es derivable en torno a un punto y en un intervalo, en un disco abierto que contenga el punto. Pero además, si ella es analítica, entonces en ese dominio ella tiene una representación en serie
de Taylor en torno a ese punto, que es muchas veces lo que usan algunos autores como la definición. Porque se puede demostrar que es equivalente. Y además que es válida, es decir, que toda función analítica tiene una representación en serie de Taylor. La definición en torno a ese punto. La definición, otra definición equivalente, que si ella es derivable en torno al punto y en una vecindad del punto, entonces es analítica. Bien. Entonces la demostración es sencilla, pero utiliza aquellos elementos que debemos recordar, que ya recordamos ya. Viene la demostración. Entonces, nosotros recordamos que si una función es analítica, que ella tenía, o sea, nosotros escribimos la función, la fórmula integral de Cauchy. Y la fórmula integral de Cauchy nosotros dijimos que se veía de dos maneras. Se veía como una fórmula para integrar. Recuérdense que cuando se escribió la fórmula integral de Cauchy, para que ustedes lo recuerdan, esto relacionado con la misma fórmula integral de Cauchy, esto que ustedes están viendo aquí, es la fórmula integral de Cauchy. Solo que cuando se escribió la fórmula integral de Cauchy, incluso para derivada, esta era la primera, además se usó para resolver integrales, aquí no tenía una S, sino que aquí estaba la Z y aquí estaba el Z sub 0. Pero eso no importa. Lo que recuerden sí que dijimos que esto era como una función en términos del Z sub 0, porque el Z sub 0 era un punto aquí dentro. Variable, cualquiera, o sea, un punto en el interior del dominio. Entonces, esta es la fórmula integral de Cauchy, esa que está ahí. Entonces, recordamos, la fórmula integral de Cauchy definía una fórmula para resolver la integral, porque incluso cuando estaba despejado, estos elementos estaban de este lado, y si teníamos aquí, cuando estaba ya era z menos z sub 0 elevado a la n más 1, y aquí teníamos otra función, esa es la misma expresión. Ahora aquí el uso que le vamos a dar a ella es como una función. Esa función de la fórmula integral de Cauchy se podía verificar que era analítica en cierta región. Bueno, venimos aquí y vamos a, por comodidad, ellos le ponen la Z en vez de Z sub 0, para que usted como que se sienta más cómodo. Recuerde que este elemento era el mismo de aquí, y aquí estaba el ds. Como Z es una función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a describir los pasos para que usted lo observe. Lo primero es que aquí, de aquí a aquí, cada igualdad, de ahí a ahí lo que se ha hecho es restar un cero conveniente, o sea, poner un cero conveniente. ¿Por qué? Porque el que se ha puesto es este Z sub 0 y este Z sub 0. Aquí dice menos Z sub 0, pero este menos le cambia el signo a este y da lo mismo. Pero eso es por conveniencia. Es decir, esto que está en el denominador, lo que está en el denominador es equivalente, lo que está en el denominador es equivalente a esto que está aquí. Ahí se borró un poco, pero esta es la S. Si usted hace la aritmética de aquí, le queda lo mismo. O sea que de aquí a aquí lo único que se ha hecho es acomodar eso convenientemente. Segundo paso. El segundo paso es tomar eso y sacar un factor común. Por ejemplo, si usted multiplica esto que está aquí por esto, vuelve
ahí. ¿Por qué? Porque cuando multiplique este por 1 le da S. Y cuando multiplique este por este, se simplifica el denominador y le queda S que tenía ahí. O sea, es un acomodamiento, simplemente. Usted se va a dar cuenta que ahora ese acomodamiento tiene que ver con el repaso que ya nosotros vimos allá atrás de la serie geométrica, porque por allá fue que empezamos con la serie geométrica. Entonces, esto es equivalente a esto, simplemente por una aritmética ya. Ahora, ¿qué es lo que el ejercicio le está recordando? El desarrollo de la serie geométrica. El desarrollo de la serie geométrica. El desarrollo de la serie geométrica. Recuerde que nosotros empezamos, piense que esto es un U. Y ese desarrollo fue el que ya nosotros vimos allá atrás en el otro libro, cuando lo proyectamos al inicio de la clase. Al inicio de la clase proyectamos el otro libro y vimos ese desarrollo. Bueno, lo estaba buscando para mostrárselo otra vez, pero ya usted lo vio allá con U. Y le puse una U aquí y vio el desarrollo de la serie geométrica. Es decir, eso que está ahí es el desarrollo. Luego, esa expresión, recordando esto, vamos a escribir lo que tenemos. Vamos a suponer que de ella introducimos su expansión. Y entonces, tendríamos eso. Es decir, si cambiamos y aplicamos la linealidad del integral, si cambiamos esta parte, que es todo esto, o sea, cambiamos esta parte que está aquí, vamos a ponerla ahí, vamos a coger el otro color para que se vea, cambiamos todo esto, incluso esto, esta parte, la que está en la llave, la cambiamos por todo esto. La ponemos ahí. Entonces, al cambiarla, hacemos una multiplicación por el término que está ahí, S, y simplemente la linealidad de la integral la aplicamos. Fíjese, el primer elemento de ahí es 1. Entonces, cuando multipliquemos esto por el 1, nos queda esta primera integral. El segundo elemento, si usted observa el segundo elemento que está ahí, este que está aquí lo estamos sacando fuera porque nosotros la integral es con respecto a S. Por ejemplo, le voy a escribir el segundo. Mire el segundo. Lo voy a escribir aquí al ladito, ahí mismo, al ladito. Sería 1 sobre 2pi sobre 2pi por la integral, esta que está aquí, sobre C de f de s
entre S menos Z sub 0 S menos Z sub 0 estoy aquí, pero eso, el segundo elemento es este, y lo voy a poner en verde, o en, bueno, en el otro color en el que se usó este, sería multiplicado por Z sub 0, que es este, el segundo, sería para que usted vea la segunda integral, que es esta, menos, o sea, Z menos Z sub 0, entre S menos Z sub 0. Por el diferencial de S, mírelo ahí, el diferencial de S. Entonces, ¿qué es lo que ellos han hecho ahí? Recuerde que usted está integrando con respecto a S. O sea que esta parte que está aquí arriba la puede sacar fuera, porque es constante con respecto al integral. Y por eso le quedó eso que está ahí. Estos dos factores son iguales, se multiplican y se agrupan al exponente y da al cuadrado. Lo está viendo aquí. Y esta parte que salió afuera es esta, de aquí arriba. Entonces, lo que se ha hecho simplemente es sustituir la serie, la expresión de la serie geométrica, sustituirla y simplemente distribuir la integral, una distribución sencilla de la integral. Luego de eso, entonces, lo mismo para cada uno de los términos, y tenemos esos términos que están ahí. La función f de z igual a este, y están todos los términos de ella. ¿Lo ven? Ahora bien, recuérdese que nosotros nosotros hablamos de la fórmula integral de Cauchy. O sea, cada una de esas expresiones que son la función tiene una equivalencia con la fórmula integral de Cauchy. Para que usted no la tenga que recordar, bueno, la podemos escribir aquí, la fórmula integral de Cauchy para derivada. Aprovechando que usted está súper atento, súper en esto. ¿Cuál era la fórmula integral de Cauchy para derivada? Nosotros dijimos que la integral sobre el contorno C de F, se la voy a escribir como la teníamos allá atrás, de Z sub 0 dividido entre quién. ¿Quién recuerda? ¿Dividido entre quién? ¿Quién recuerda? ¿Alguien recuerda? Entre Z menos Z sub 0 elevado a la ¿qué? A la n más 1 diferencial de quién? ¿Diferencial de quién? De Z era igual a quién?
creo que era n factorial sobre 2pi y por la derivada enésima evaluada en z sub 0. De hecho, nosotros hicimos ejercicio, están los videos ahí, hasta usamos la calculadora para evaluar la integral y todo eso. O sea, recuérdese la fórmula integral de Cauchy para resolver la integral simplemente con esa expresión para la derivada enésima. Si volvemos a esa fórmula y despejamos hacia atrás, lo único, recuerde que estamos usando aquí es que lo único que estamos usando aquí es lo siguiente, porque esa misma era la fórmula integral de Cauchy que teníamos. Lo único que estamos usando aquí es que estamos poniendo z de este lado donde está el z sub 0. Y mírenla ahí, esa era la de la derivada 0. Y la n ahí vale 0. O sea que derivar 0 veces, ya lo habíamos dicho. La misma expresión, la fórmula integral de Cauchy. Es decir, si nosotros escribimos esa fórmula como la estamos escribiendo aquí con la terminología para que se observe, o sea, a z sub 0 le estamos llamando z. Y al z le estamos llamando s. Porque no importa el cambio de letra. Es decir, al z, le estoy recordando otra vez, le está llamando s. Aquí arriba no era z sub 0 que iba, sino era z. Entonces aquí al ZS es S. O sea, ahorita le escribí mal. S aquí. Voy a poner. Y entonces, esa es la misma fórmula integral de Cauchy, repito, solamente con ese cambio de letra que la están escribiendo. Fíjese ahí. Esa es la fórmula integral de Cauchy. Para la derivada, si usted... Esa es la fórmula integral de Cauchy para la derivada. Ese 2pi está mal escrito porque va arriba, porque como aquí arriba de este lado estaba n sobre 2pi, pero aquí, ustedes no me ayudaron muy bien aquí, porque la estaba escribiendo a ver si la recordaban. Aquí iba invertido, de este lado iba invertido, porque de este lado estaba n sobre 2pi factorial, pero que cuando despejaba, perdón, n factorial sobre 2pi, pero cuando despejaba, entonces le quedaba de este lado aquí arriba n factorial, perdón, volví a escribir de la misma manera. Le quedaba n factorial abajo cuando despejaba. Y aquí le quedaba el 2pi. Pero yo no voy a poner el 2pi ahí, sino lo voy a dejar donde quedaba. Aquí atrás, 1 sobre 2pi. Uno sobre 2pi lo dejé ahí abajo. Si usted quiere llevar el factorial allá, y eso era lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos cambiando? Lo que estamos cambiando es exactamente eso, volviendo a la misma fórmula integral de Cauchy. Y estamos cambiando esto por esto, donde quiera que aparece en la expresión. Obviamente que si aquí aparece, por ejemplo, si n1, aquí habría un 1 aquí como exponente.
Entonces, eso es lo que el libro le está diciendo. Recuérdate otra vez esa fórmula súper maravillosa integral de Cauchy para que cambie cada uno de esos factores. Es decir, yo cambiaría este por la equivalencia de la fórmula integral de Cauchy, ahí N0. N0 ahí. Entonces, el otro que cambio es este. Aquí N vale 1. ¿Por qué N más 1? El otro que cambio es este. Aquí N vale 2. Y así sucesivamente. Esos son los que están cambiando. Usando la fórmula integral de Cauchy. La misma, otra sustitución. Entonces, haciendo esos cambios, usando la fórmula integral de Cauchy, haciendo esos cambios, nos queda en este caso, si usted no la quiere poner con el Z, como la está viendo aquí, le pone su 0 y su 0 ahí. ¿Ves? Es decir, si usted aquí le puso su 0, entonces este es su 0. Entonces, haciendo ese cambio, tiene la misma correlación. De hecho, voy a ver si se queda en la misma página para... Bueno, no se quedó en la misma página, pero esa es la primera. Esa que está ahí. Esa es la primera. Que aquí es esta. ¿Ven? Porque la derivada 0. La segunda es esta, pero ella está multiplicada por z menos z sub 0. Mírala ahí arriba. Recuerde que dejé el z menos z sub 0 afuera, porque esta es la expresión de la integral de Cauchy. Y ahí n vale 1. ¿Cómo que usted la sustituya con esto? Poniendo donde está la n un 1. Y deja ese, porque ese factor quedó ahí. Es decir, usando la expresión de la fórmula integral de Cauchy, entonces sustituimos. Y llegamos hasta el Rn que está ahí, que es el que nosotros teníamos allá. O sea, es el último. Aquí está en n más 1. Este Rn se llama residuo. Residuo. Entonces, si nosotros observamos esa expresión 11 que está ahí, ya es la serie de Taylor. ¿Por qué? Porque esa expresión 11 es la serie de Taylor. Lo que nosotros vamos a observar ahora es que se cumplen las mismas propiedades. Es decir, el residuo tiene que tender a 0 cuando n crece infinitamente. Pero esa es la serie de Taylor. Si usted escribe esa expresión como la sumatoria, esa es la serie de Taylor. Mire aquí entonces. La ecuación 11 se llama la fórmula de Taylor con el residuo Rn, este residuo que está aquí. Ahora, queremos demostrar que el residuo tiende a 0 cuando n crece, lo mismo que dijimos. Esto se puede lograr demostrando que el módulo de residuo, porque es una función variable compleja, tiende a 0. Como f es analítica en D, recuerde, si f es analítica en D, entonces la función tiene un máximo un máximo. Recuerde la desigualdad ML, que nosotros también dimos más atrás, la desigualdad ML. Explicamos quién era M y quién era L en la expresión. Sobre el contorno C. Además, nosotros sabemos que, como decíamos entonces en la parte 1 de donde quedamos, recuerden que ese R que está ahí,
ese radio, es decir, los Z están en el interior de esta circunferencia de radio R. Como los Z están en el interior de esa circunferencia de radio R, lo único que nos falta, repito, es demostrar que esta expresión que está aquí, que es residuo, tiende a cero cuando n crece, que es lo que debe pasar para la serie. Entonces, como los Z están en el interior de esa circunferencia, nosotros tenemos que esta igualdad, debido a la desigualdad triangular, se cumple automáticamente. S menos Z es igual a esto. Aquí se ha restado un cero conveniente, lo que ya le dije, que es poner menos Z sub 0 aquí y el Z sub 0 aquí, que si usted ve este positivo y este negativo, y por la desigualdad triangular, eso es mayor o igual que esto. Esto que está aquí es acotado por el radio grande y este acotado por una distancia D particular, que esa distancia D es la distancia desde donde esté Z sub 0 a donde se ubique el Z. Es decir, si ubicamos aquí arriba, ya usted observa lo mismo que le habíamos dicho. Este es radio grande y en este caso, si Z está ahí, desde ahí a ahí sería la D chiquita. Y entonces, eso es para utilizarlo para demostrar que ese radio tiene que tender a cero. Luego entonces cogemos el módulo de residuo, porque si el módulo de residuo tiende a cero, esto tiende a cero, ya dijimos. Debido a que la función módulo que está ahí es una función continua. Entonces, ese era el residuo, cogiendo el módulo de él, este es el módulo, pero ahora lo que acotamos es con la desigualdad, es decir, acotamos esta expresión con la desigualdad. Si usted quiere, aplica, recuerde que esto se puede distribuir, el módulo de 2pi y es 2pi, el módulo de este estaba acotado por la D minúscula, estará acotado por D a la N, y la integral, el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo. Y entonces, es como, si usted ve, le voy a describir este pasito aquí para que se vea el desarrollo. Entonces aquí usted tiene la integral del módulo, tiene la F chiquita aquí y tiene abajo el producto. Tiene a eso que está ahí abajo, que ya usted vio los paréntesis. Y tiene el DS. En el módulo. O sea, usted ahí está aplicando que el módulo, ese módulo que está ahí, lo está distribuyendo entre el producto y después aplica que el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo, ¿verdad? Ya eso se conoce. Y entonces, si usted distribuye ese módulo aquí dentro, aquí, estamos aquí, recuérdese que la función m alcanza un máximo. Entonces usted está cambiando a esa función por m el máximo, porque está poniendo menor o igual. Es decir, que simplemente como que a usted le ha quedado, ya esto usted lo tiene claro, porque esto que está aquí es el módulo de esto que está aquí. Pero que está en menor o igual porque el D acota esto. El módulo de este, cuando le aplica el módulo, tiene la M. Ese que está ahí está acotado. Ese que está ahí es este mismo que está aquí. Y está acotado por R menos D. Míralo aquí. ¿Quiere le ponemos otro color?
para que lo visualice. Es decir, este y está acotado por R menos D. Y este que está aquí está acotado, este R. Entonces este R a la N, lo ve, a la N. Y este 2pi R es porque ya cuando usted integra todo esto es constante y le queda la integral sobre la curva va de 0 a 2pi del diferencial de S. Y eso da 2pi por el radio. El diferencial longitud de alta. Si quiere, coge el módulo del DS de una vez para la expresión. O sea, el módulo de la expresión, porque ese es el módulo. Y entonces aquí tiene el 2S. O sea, porque ya se resolvió la integral, pero acotada. Simplificando una R de esa con una R de esa. Y acomodando le queda eso. Pero recuérdese que R es radio grande y D es radio chiquito. O sea que esa cantidad que está ahí, porque D es más chiquito que R grande, es más pequeña que 1. Piénsela como, por ejemplo, un medio, un tercio. Y usted, una cantidad más pequeña que 1, haciendo que el exponente crezca, una cantidad más pequeña que 1, haciendo que el exponente crezca, tiende a 0, que es lo que le están diciendo ya aquí. Entonces ya se demostró que el residuo tiende a 0 y lo que le quedó ahí fue la construcción automática de la serie de Taylor. Serie de Taylor que ya de alguna manera nosotros teníamos una intuición de que se cumplía. Se cumplía la serie de Taylor para funciones complejas. Luego ya entonces, nosotros, toda la serie que ya ya lo habíamos dicho, todas las series que están allá también son, esta es la formalización de que esa es la serie de Taylor, pero con variable compleja en torno a una circunferencia de radio R en un dominio que tiene esa circunferencia que está ahí centrada en un punto Z sub 0 del dominio. Todo eso ya se había dicho. Mire aquí entonces, la misma serie que vimos al principio, están entonces aquí con la misma Z en variable compleja. Es como formalizar lo que ya habíamos dicho de manera intuitiva, formalizarlo más ya en variable compleja. Mire la derivada de la serie, que la podemos derivar. Recuerde que habíamos dicho que comparten el mismo radio de convergencia y todo lo que estamos expresando. Ahora, ¿qué es lo que se están haciendo aquí? A partir de alguna serie conocida, expresando otras. A partir de alguna serie conocida y diciendo cuál es el radio, que ya nosotros escribimos la expresión de radio. Yo creo que los ejercicios que marcamos fue de la unidad 6.1 y ahora vamos a marcar algunos de aquí, que son casi de lo mismo, pero allá era buscando el centro y el radio y sumando algunas series geométricas. Vamos a marcar algunos de aquí, pero que como son casi lo mismo, no vamos a exagerar tanto en la cantidad, aunque son pocos para la cantidad de personas que tienen que resolverlo. Bien, entonces de aquí dice
El problema está diciendo, aquí lo que le está diciendo es no derive lo mismo que usted hacía en cálculo 2 y 1. Es decir, use una serie que usted conozca para construir, que es igual a la sumatoria, incluso la construimos, desde n igual 0 al infinito, pero ese es fácil porque usted encontrar la expresión de ella, ponerse a derivar y sustituir la derivada enésima entre el 1 factorial. Si la quiere construir con derivada, pues usted lo puede construir con integrales si quiere también, para la expresión. Usted la puede construir con integrales usando la fórmula integral de Cauchy. Recuerde que los coeficientes de Taylor lo puede construir o con derivada o con integrales, porque lo que usted tiene es que 1 sobre 2pi por la integral sobre el contorno C de f de z, vamos a ponerlo f de s como usted la tenía ahí mismo, entre s menos z sub 0. Recuerde que simplemente está allá arriba y yo podía volver a buscar y ahorrarme todo eso. Diferencial de s aquí. Pero una expresión que tenemos que manejar, n más 1. Que eso era igual a 1 sobre n factorial por la derivada enésima evaluado en z sub 0. Pero eso a su vez era el mismito a sub n que usted tenía en la serie de potencia cuando en cálculo 2 lo representaba así, allá con una x, f de z, y usted lo representaba en serie de potencia, la serie de Taylor como a sub n por z menos z sub 0 elevado a la n, recuérdelo. Es decir, ese coeficiente de Taylor usted lo puede calcular o con derivada o con integral, con la fórmula integral de Cauchy. O con derivada o con la fórmula integral de Cauchy. Es decir, si usted tiene 1 sobre 2pi i por la integral sobre C, un contorno que contenga al 0, en este caso la función f que estábamos escribiendo al principio era e a la s, porque era la función exponencial, sobre s, vamos a ponérselo así mismo, mire, como para que lo observe, s menos 0, porque está evaluándole en 0, elevado a la n más 1, diferencial de S, eso le debe dar lo mismo, eso, que 1 sobre n factorial
por la derivada de la función exponencial, porque es la derivada de ella, evaluada en cero. N veces. Si usted deriva la función exponencial, la evalúa en cero, ella misma debe dar eso. Es el coeficiente. Eso que está ahí es el coeficiente que usted construye con la fórmula de Taylor, que lo puede calcular con una derivada o con la integral de Cauchy. O con la integral de Cauchy la puede calcular. Pueden por favor tirarle foto y la suben también para que ustedes la tengan. A esa parte la suben en el grupo. Ya. Bien. Entonces, es el coeficiente que usted calcula. Por eso la expresión de la expresión para la función exponencial en términos de esa serie que usted tiene que ya la debe conocer o en cálculo 1, en cálculo 2 la debe conocer. Entonces usted tiene aquí que E elevado a la Z, que es la función. Le voy a cambiar la Z por una U para luego cuando haga la sustitución se vea más rápido para el ejercicio que nos están pidiendo, porque eso que hice fue básicamente un repaso para construirla, que no es lo que me están pidiendo aquí, pero simplemente un repaso. Entonces, observaron que no hubo que ponerse a derivar ni nada para obtener la expresión. Es lo que dice el encabezado, es decir, recuerden que en los ejercicios anteriores nosotros dejamos que ustedes construyeran la fórmula, la expresión de serie para cada una de esos ejercicios, unidad 6.1, pero no habíamos demostrado la equivalencia de la serie de Taylor para la parte de las funciones analíticas. Entonces, si ustedes observan, recuerde que ya usted conoce alguna serie, hay alguna que ni siquiera tiene que hacer ningún cambio porque son exactamente la misma. Son exactamente la misma y no tendría que hacer ningún cambio. Como son, por ejemplo, esta del coseno hiperbólico. Es la misma, exactamente la misma. Que no tiene que ponerse a cambiar. Entonces, aquí en la del seno, cambiar a U por 3Z, que ya usted maneja la expresión del seno. Recuerde que la serie del seno es el seno de Z, que son las básicas incluso. Seno de Z es igual a la sumatoria desde n igual 1, donde de n igual 0 hacia el infinito, de menos 1 elevado a la n, de menos 1 elevado a la n, entre 2n más 1, factorial, por z, pero si usted quiere le llama u, pero no importa, bueno, por z elevado a la 2n más 1.
Si usted le llama U, en vez de... Lo ve mejor, pero es lo mismo, ¿eh? Y entonces, para el ejercicio en cuestión, que en este caso era este, por ejemplo, mire, ahí tiene dos parecidos, tiene este y tiene este, que es una serie seno. Y aquí incluso dice que usa identidades trigonométricas y que use operaciones con serie, porque con este usted lo que haría es trabajar con que el coseno cuadrado, esto es un repaso de aritmética prácticamente, es igual a la división, o sea, un medio de 1 más el coseno de 2z. Entonces, con esa equivalencia usted construye la serie para el coseno cuadrado. Eso es lo que le está diciendo. Con la serie del coseno, haciendo esa aritmética, usted construye la serie para el coseno cuadrado. Eso es lo que le está diciendo, para el número 12. Pero ahí para este tiene el seno, seno, es lo mismo. Entonces, si aquí, por ejemplo, usted hace U, si aquí hace U igual a z cuadrado, ya en esta que está aquí tiene su equivalencia. Si aquí hace U igual a 3z, ya usted tiene su equivalencia. Su equivalencia para la expresión. Entonces, eso es lo que le está diciendo en esos ejemplos. Bien, entonces, más abajo aquí, vamos a marcar los ejercicios entonces relacionados con esta unidad. Usted puede obtener la serie no solamente por sustitución, sino por equivalencia o por integral. O sea, si usted integra una serie, obtiene otra serie, ¿verdad? Por ejemplo, esa que está ahí es la serie la serie geométrica. Y si usted quiere que le quede el 1 que usted necesita, automáticamente construye esa factorización por el mismo procedimiento que os indicamos. Por ejemplo, ¿qué factor tiene que quedar ahí para que le salga el 1? Un 4. Entonces, eso es lo mismo que un cuarto. Y pone su corchetito ahí y pone un 1. Y aquí le quedaría un 1 menos, si sacó 4, tiene que agregarle un 4 dividiendo para que se simplifique. Y entonces ahí le quedaría z sobre 2. Fíjese que ese sería su u. Su u es z sobre 2. Y esa es la serie geométrica. Un cuarto. ¿Verdad? Es decir, lo que queden de ahí son parte de su práctica. Sigo. O sea, del 1 al 12 y todo lo otro que ya yo expliqué también, usted lo formaliza, lo escribe. Del 1 al 12. El 21. El 20. El 23 y el 24. El 25.
este y este. Eso inmediato, ¿eh? El 36, muy importante. Bueno, el 40, que les recuerda cómo se multiplican dos series. Y el 44. El 48, el 48. Y el 51, para usted ver que una función puede tener infinitas derivadas en un punto, mas sin embargo no ser analítica. 51, muy importante para pensar, porque muchas veces se cree que la analiticidad es equivalente simplemente a derivada. La analiticidad es una condición más fuerte que la derivada. Entonces, esos son los ejercicios. Ya por fin estaríamos en la serie de Lorentz, y para ellas, para la serie de Lorentz, vamos a dejarle vamos a alegar una clase especial, una o dos clases. De eso le voy a subir la presentación que yo preparé, que fue la parte inicial. Creo que se salvó, la computadora que se dañó y eso. Entonces la próxima clase nos vamos a la unidad 6.3, que ya es serie de Lorentz. La serie de potencia ustedes la tienen revisada y todo eso. Si tienen alguna pregunta, hacen la pregunta del lugar. De lo contrario, si no tienen preguntas, entonces nos estaríamos viendo en la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta? No. Bien. Pues nada, feliz Navidad y nos vemos en la próxima clase. Gracias, igual.